Ahora vamos a trabajar con la herramienta número 8, que corresponde a la gestión de las conversaciones difíciles. Ya habíamos conversado antes sobre las dificultades que se dan en las conversaciones y dijimos que entre las dificultades estaban las que generábamos nosotros mismos como conflictos cuando colocábamos barreras defensivas para la comunicación, un mecanismo que nos impide relacionar nuestras propias conversaciones privadas con las públicas. Que hay conflictos con los actores externos cuando tenemos esas brechas muy marcadas entre unos y otros. Y que esto nos deja un saldo negativo, y es que disminuye nuestra efectividad y acción. Esto nos lleva entonces a plantear una ruta para poder desarrollar esta herramienta. Esta ruta es mirar primero cuáles son los conflictos, basados en las diferencias desde luego, qué debemos resolver nosotros en lo personal a través de nuestras emociones y juicios, es una gestión personal, y finalmente manejar acuerdos, de qué manera podemos tener conversaciones que sean efectivas y que nos permitan manejar acuerdos. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de vencer al otro. Habitualmente gestionamos los conflictos de manera muy particular, cada uno de acuerdo a su experiencia. Pero en la literatura hemos encontrado estos 5 estilos de manejo de conflicto. El primero de ellos es el complaciente, el cual suele abandonar sus necesidades en favor de los demás. El segundo es el evasivo, el cual evita por completo el enfrentamiento, esquiva los conflictos cada vez que aparecen y de esa manera él no se hace presente para resolverlo. El tercero es el comprometido. Él siempre intenta encontrar una solución. Su compromiso es con la solución, pero que esa solución satisfaga a todas las partes y busca siempre un punto medio. Luego tenemos al colaborativo, que es aquel que busca resultados que satisfagan a todas las partes y no haya un punto medio en este caso. Quizás él quiere resolver, pero resolver desde el beneficio y la satisfacción del conjunto. Y tenemos al competitivo, que es la otra acera prácticamente del tema. Es aquel que toma una postura firme y se niega a ver la perspectiva de los demás. Estas posturas están muy condicionadas por lo que es cada persona, por el observador que somos. Recordemos que cada uno de nosotros somos un observador particular y que tenemos 3 dominios primarios. El lenguaje, que es la forma como nos comunicamos, la emoción, a la cual respondemos ante cualquier estímulo, y el cuerpo, que es definitivamente el que se expresa en una situación particular. Ahora, en las conversaciones, estos 3 dominios evidentemente comienzan a jugar. Y si no hay una congruencia, nosotros vamos a notar que ya el conflicto interno en el cual está la diferencia, ese mecanismo, esa barrera comunicacional entre lo que estamos teniendo en nuestras conversaciones privadas con las públicas, comienza a manifestarse. Por eso es importante que exploremos. Ya sabemos cómo hablamos, lo que decimos, y que lo que sale por nuestra palabra tiene que ver mucho con lo que está en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Pero es importante hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y las de los demás, es decir, con quienes estamos interactuando. Las emociones son una evidencia de la evolución indiscutible. Están allí para salvarnos. Han estado a través del tiempo generando nuestras posibilidades, nuestra química, nuestras distintas formas de actuar ante un estímulo. Ellas son cambiantes, superficiales y efímeras. Estallan en un momento determinado y van cediendo el espacio a medida que vamos llegando a la calma. Nos predisponen para la acción y desde luego afectan nuestro desempeño, pues si estamos alegres, estamos dispuestos, si estamos tristes, no queremos hacer nada. Entonces ellas afectan nuestro desempeño, se contagian fácilmente, pueden mostrar muchas posibilidades para las personas y sobre todo es parte de lo que nosotros tenemos en nuestra personalidad, en nuestra forma de actuar, porque cada uno de nosotros tiene un menú de emociones.
Para aprender de las emociones es importante identificarlas. Hay 5 emociones básicas con las cuales vamos a trabajar. Utilizamos una regla mnemotécnica que se llama Marta, en el cual está el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el amor. De esa manera constituimos la palabra Marta. Cada una de esas emociones tiene un trasfondo. Ese trasfondo son nuestros juicios, es decir, lo que pensamos, cómo evaluamos cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos. El miedo está basado fundamentalmente en la amenaza. Si nos sentimos amenazados, si nuestra vida se ve amenazada, inmediatamente reaccionamos a través del miedo. Si lo que hemos obtenido es un logro, un éxito, entonces queremos celebrar. Nuestra emoción conectada es la alegría. Si surge la rabia es porque probablemente estamos mirando que hay una injusticia o que hay un obstáculo entre nosotros y nuestro objetivo. Cuando tenemos la sensación de que algo hemos perdido, entonces viene la tristeza como una respuesta. Y si lo que tenemos es respeto, valoración, consideración, aceptación, es probable que surja el sentimiento del amor. Por eso es importante hablar de los juicios, porque es la forma como estamos calificando nuestro entorno, nuestro mundo, las situaciones. ¿Qué son los juicios? Son calificadores de la realidad. Cada uno como observador califica el mundo de acuerdo a cómo lo ha visto, a cómo lo ha experimentado. Tiene que ver mucho con su sistema de valores y creencias y habita en cada una de las personas en particular. Estos también son un tipo de declaración. A través de nuestros juicios podemos crear mundos, generar mundos. Siempre tienen un objetivo y responden a un contexto. Y los juicios terminan revelándonos. Rafael Echeverría, el padre de la ontología del lenguaje, dice: cada vez que decimos algo, en la medida que hablar es actuar, de alguna manera revelamos quiénes somos. Incluso cuando procuramos engañar a los demás con respecto a cómo somos, en la medida que hacemos ese esfuerzo por engañar a los demás y que eso se manifieste, revelamos el tipo de personas que somos y qué nos lleva a procurar engañar a los demás con respecto a quiénes somos. Es decir, nos revelan los juicios, lo que decimos, no califica necesariamente al otro y lo hace real. Lo que sin duda hace es mostrar lo que nosotros pensamos y cómo miramos el mundo. Para cerrar esta parte de las emociones, yo creo que es muy importante que ejercitemos estos 5 tips para poder equilibrar de alguna manera nuestras emociones. Si ya sabemos que todo va a basarse en cómo miramos el mundo, es importante que empecemos a buscar ese equilibrio en nosotros mismos. Por eso les doy estos 5 tips. El primero de ellos: valora todas tus emociones. Ninguna emoción es buena ni mala. Están allí para ayudarnos. Por lo tanto, hay que valorar cuando tenemos tristeza, cuando tenemos rabia, cuando nos sentimos mal. De igual manera que cuando estamos alegres o cuando estamos enamorados. Valorar las emociones es nuestro primer tip. El segundo es desarrollar la autoobservación. Observarnos a nosotros mismos nos da la posibilidad de editarnos, es decir, de ser cada día mejores, de sacar nuestra mejor versión. Así que observémonos, veamos qué nos pasa y qué sentimos. Es parte del aprendizaje transformacional. El tercer tip es practicar la aceptación. No todos vemos el mundo de la misma manera, por lo tanto, así como nosotros queremos ser válidos en nuestros puntos de vista, también debemos ejercitar la validación y la aceptación del punto de vista de los demás. Cuando nos negamos a aceptar el punto de vista de los demás, estamos cerrando la puerta a aprender y enriquecer nuestro propio punto de vista. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí que somos respetuosos con los demás y que generamos menos conflictos hacia nosotros cuando no estamos en confrontación permanente con lo que los demás piensan. El cuarto es incorporar la meditación. Espacios de silencio, de reflexión, nos ayudarán a estar en equilibrio. Y finalmente, el 5, crear entornos que propicien las emociones positivas. ¿Qué hacemos para sentirnos mejor? Salir, tomar el sol, escuchar música, bailar, hacer ejercicio. Busquemos la manera de que nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan en bienestar. Siguiendo con el tema de las conversaciones difíciles, una vez nos hemos gestionado
y hemos manejado nuestra situación, la pregunta es cómo vamos a manejar nosotros las conversaciones difíciles, aquellos momentos en los cuales hay conflicto. Para manejar estas situaciones, estas conversaciones difíciles, es importante que reconozcamos los tipos de conversaciones. Una situación compleja se puede presentar cuando hay dos puntos de vista diferentes. Y a veces queremos resolver el problema medular, que son esos puntos de vista diferentes, pero terminamos discutiendo sobre lo que me dijiste en el pasado y sobre cómo eres tú conmigo y cómo eres tú con el mundo y cómo te juzgo yo. Eso no ayuda a resolver el problema. Centrémonos en el problema. Primer paso, revisemos nuestras conversaciones de juicios personales. ¿Qué nos estamos diciendo? Recordemos que si nos estamos diciendo una cosa distinta a la que queremos decir en público, va a generarse un conflicto en nosotros primero que en la otra persona, porque no vamos a ser capaces de revelar lo que estamos pensando. Revisemos nuestras conversaciones de juicios personales y adecuémoslo a nuestros objetivos. Segundo, vayamos a la conversación con el otro. Ese espacio debe ser para coordinar acciones. ¿Lo vemos distinto? Ok, está bien, yo te acepto y te valido, tú me aceptas y me validas. A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en conjunto para que los dos nos sintamos bien? Ese es un paso muy importante en una conversación. A veces no se da de manera natural, por lo tanto comienza una tensión creciente en esa conversación porque no encontramos cómo lograr coordinar esas acciones. Por lo tanto, ahí deberíamos detener la conversación y decir, vamos a hacer algo. Yo pienso que debemos hacer esto, tú piensas que debemos hacer esto. Llévate esa idea, yo me llevo la tuya, la reflexionamos, la miramos y posteriormente, cuando nos sintamos más calmos, volvemos otra vez y revisamos estas posibilidades. Eso se llama una conversación sobre posibles acciones. Pero a veces pasa que ni siquiera podemos conversar porque los ánimos están tan caldeados que no queremos ni siquiera hablar. Entonces, ese es el momento en el cual debemos hacer la pausa y decir, no me siento bien, no quiero seguir hablando, luego hablamos, esperemos. Y eso nos va a dar la posibilidad a que en ese momento no se genere un conflicto mayor que nos impida resolver el problema y al mismo tiempo entrar en otro peor. Entonces, eso lo llamamos conversaciones sobre posibles conversaciones. Hagamos algo, vamos a esperar, ahorita no me siento bien, dame media hora que yo me sienta más tranquilo, tome agua y luego venimos y conversamos. Y esa es una forma muy efectiva para manejar esas conversaciones difíciles. Para finalizar, yo creo que es importante que nosotros entendamos cómo manejar esos acuerdos. Y existe un modelo en el cual el acuerdo está basado precisamente en el compromiso, en tener claridad sobre cuáles son los criterios de calidad y sobre todo que tengamos la responsabilidad de asumir lo que hemos dicho que es un acuerdo y que finalmente cumplamos. Recordemos que nuestra credibilidad, nuestra validez está basada en nuestra capacidad de responder, de ser responsables con lo que decimos, con lo que expresamos, con lo que compartimos con los demás. Entonces, a partir de esta experiencia, quisiera que siguiéramos adelante con nuestro taller. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos dentro de un rato para nuestra segunda parte.